Con el poder que había obtenido Librado al desarrollar su tercer ojo, todo lo veía más claro. Podía ver y sentir los elementos y energías que poseía cada planta. Con ellos sabía cuáles utilizar para hacer brebajes curativos. Así era como su padre Cuco obtenía la sabiduría para hacer milagros con ellas. Pero no nada más eso, también podía verle su aura y la esencia a los animales. Eso le hacía saber qué males traían, así podría atacar directamente la enfermedad. Aún no veía un cuerpo humano, pero estaba seguro que también podría hacerlo con ellos. Todo lo que había desarrollado y aprendido en un mes era portentoso. Si sus padres vivieran, estarían orgullosos de él. Sabía que lo estaban. Casi podría escuchar sus palabras desde el cielo. Se sentía muy contento y aunque no tenía a quién contárselo, lo hacía con su perro. El noble y fiel cachorro era su confidente. Matías era inteligente, lo entendía perfectamente y se lo hizo saber con sus ladridos moviendo su cola. También extrañaba a sus amos, por eso había regresado a la cabaña y gracias a eso lo encontró a él. En ese momento, Librado le dijo que tenía que regresarse al pueblo. Aquí ya no había nada que hacer, allá lo necesitaban sus padres adoptivos. El perro lo entendió y se puso triste, pensando que lo iba a dejar, pero Librado le dijo que no lo dejaría por nada del mundo. Siempre estarían juntos y se irían en cuanto amaneciera. Estando en el pueblo sería más fácil encontrar a los asesinos de sus padres. Esa noche ya no habría luna llena y ambos durmieron tranquilamente. En cuanto amaneció, preparó todas sus cosas, hierbas, pócimas y brebajes. Cuando estaban por salir, a lo lejos divisó a un hombre venir en una carreta. Con la extraordinaria vista que tenía, a pesar de la distancia, miró que era Pedro, su padre adoptivo. Luego que llegó le dijo estar preocupado por él. Lo había buscado por todos lados, pero nada. Entonces pensó que aquí lo encontraría, por eso vino hasta acá. Un tanto alarmado también le comentó que en el pueblo cada vez había más muertes. Ya no eran dos bestias las atacantes. Una familia sobreviviente dijeron que un par de hombres lobo quisieron atacarlos, pero que de repente aparecieron otros dos de la nada peleando entre ellos. Por eso lograron sobrevivir, gracias a la oportuna llegada de esas bestias que parecían ser animales pensantes. Librado no contestó nada, se quedó callado pensando que habían sido ellos quienes ayudaron a esa familia. Entonces le dijo que estaban por irse al pueblo. Había encontrado todo lo que necesitaba, incluso a su perro, y lo llevaría consigo. Después subieron a la carreta y se fueron. En el camino, Librado le contó lo que había sucedido esos días, omitiendo que era un hombre lobo. Solo le dijo haber aprendido lo que sabía su padre y podía sanar a la gente como lo hacía él, con brebajes hechos de la naturaleza. Pedro le dio un abrazo, diciéndole que el pueblo tendría un buen curandero. Cuando llegaron a casa, Luisa, su madre adoptiva, al verlo le dio un efusivo abrazo. Se puso feliz porque Pedro lo encontró con vida. Ellos no habían podido tener hijos y a él lo querían como a uno. Con el paso de los días, la gente supo que era curandero y en poco tiempo ya había curado muchos, haciéndose muy famoso. Un día llegó un hombre y en cuanto lo vio, sintió haberlo visto antes. No recordaba en dónde, pero estaba seguro que lo conocía. Iba a ver qué le daba para una simple jaqueca que traía. Librado, al tocarlo de su frente, sintió una gran energía, pero no era buena. Las vibras que había sentido en ese hombre eran malignas. Le dijo que no tenía nada, su dolor de cabeza desaparecería solo. Cuando se fue dejó intrigado a Librado. Era por dos cosas: una, por no recordar en dónde lo había visto antes, y la otra, ¿qué sería ese poder maligno que había detectado con su esencia? El tiempo no perdona y llegó la primera noche que aparecería la luna. Librado no se preocupaba por ello,
Sabía cómo dominar su transformación y no llegaría si él no lo permitía, aún estando el astro nocturno en el cielo. Igual Matías, su perro, tampoco se convertiría en bestia de no ser necesario. Esa noche, cuando parecía que todos dormían, un potente rugido y el caer de la puerta destrozada por un golpe los despertó. La bestia que iba buscando al librado entró y también derribó la puerta donde dormían Pedro y Luisa. Aterrorizados vieron su inminente muerte. Luisa, del terror que sentía, cayó desmayada. Era lo mejor, así no sentiría nada al morir. El hombre lobo, gruñendo amenazadoramente, quiso darle un zarpazo a Pedro, pero una oportuna garra por detrás de él se lo impidió. Era Librado y su perro Matías, convertidos en lobos también, y entre los dos lo acorralaron. Aquel licán se defendía luchando con fiereza, tirando zarpazos y mordidas. Sin embargo, no era tan poderoso como para vencer a dos bestias sedientas de sangre, y Matías con sus poderosas mandíbulas trituró una de sus garras, mientras que Librado de un zarpazo cercenó su cuello, quedando la cabeza entre sus garras. Pedro seguía aterrorizado. Aunque una bestia había muerto, aún tenía dos más frente a él. No sabía que eran Librado y Matías. Pensaba que moriría también. De repente tomaron su forma normal y con asombro vio que era su hijo y el perro. ¿Cómo creer tal cosa? Impresionado por lo que vio, le regresó la sangre a su cuerpo. Por momentos pensó que morirían. En ese momento el lobo muerto tomó su forma normal y vieron que era aquel hombre al que Librado había sentido la energía maligna dentro de él. Era porque traía a la bestia en su sangre. Pero había algo más. En ese momento recordó dónde lo vio antes. Era aquel hombre que su padre Cuco le diera la pócima por error para convertirse en hombre lobo. Quería decir que era uno de los asesinos. Ese error le había costado la vida a su padre. Pero faltaba otro y tenían que encontrarlo antes que él lo hiciera con ellos e intentara hacerles daño a Pedro y Luisa. En la mañana su mamá amaneció muy mal, no se pudo levantar, el susto vivido casi le había matado. Librado, al abrazarla, sintió el mal que traía adentro. Se le había disparado la glucosa, generándole diabetes. Pedro dijo que la llevaría con un doctor, pero Librado no lo permitió, diciéndole que confiara en él, que él la curaría. Entonces escogió unas hierbas y preparó un brebaje, luego se lo dio a Luisa. Fue increíble, pero al día siguiente amaneció como si nada. El mal había desaparecido. Pedro ahora ya no tenía ninguna duda de que era tan buen curandero como su padre y le agradeció al muchacho. La tranquilidad regresó al hogar, más porque sabían que dos seres portentosos los cuidarían de cualquier peligro. Ya lo habían hecho una noche antes con la bestia maligna. Ahora lo primordial era encontrar al otro licán para librar a la comunidad de ese peligro y no hubiese más muertes. Esa noche, Matías y Librado se convirtieron en lobo, iniciarían la cacería. Tenían que acabar de una vez y por todas con aquella amenaza. Lo buscarían hasta por debajo de las piedras. Se perdieron en la noche entre las oscuras calles del pueblo. Se deslizaban sigilosamente, cual cazador buscando a su presa. De repente, escucharon gruñidos entre una agitada respiración y se pusieron alertas. Vieron que un enorme animal caminaba por la oscuridad con un perro entre sus fauces. Cuando estaba cerca de ellos, le cerraron el paso, acorralándolo para que no huyera, uno atrás de él y otro por delante. Sus gruñidos amenazantes le decían que morirían o vencerían, pero de esta noche no pasaba. El licán tiró al perro que traía en el hocico y se preparó para luchar. Vendería cara a su vida. Matías de un salto le cayó por atrás, mordiendo su lomo. Sin embargo, la bestia de un zarpazo se lo quitó de encima y Matías rebotó entre la tierra. Se levantó sacudiéndose el golpe, preparándose para atacar de nuevo. Su agilidad era tal que saltó 5 metros llegando hasta él.
Librado por su parte lo atacó por el frente. No querían darle la mínima oportunidad de que se escapara. Pero también era poderoso y les acertaba descomunales zarpazos. Además, el Lycan tenía un as bajo la manga, porque en eso apareció otra bestia en ayuda del animal asesino. Era una hembra, se le notaba por sus facciones. La lucha se hizo más encarnizada. Ninguno pedía ni daba cuartel. Zarpazos y mordidas herían sus cuerpos, pero ninguno dejaba de pelear. La lucha era a muerte. Los ruidos eran tan estrepitosos que la gente empezó a mirar por sus ventanas con terror aquella lucha tan espectacular. Si no lo estuvieran viendo, no lo creerían. Cada vez que se causaban una herida, emitían un rugido de dolor que aturdía a los expectantes, hasta que la hembra loba cayó muerta sin corazón. Matías se lo había arrancado de un zarpazo. Por otro lado, Librado daba cuenta del Lycan, cortándole la cabeza. Vieron que se transformaban en humanos y eran la mujer y el otro hombre que acompañaban al que por error su padre le diera la pócima mágica. Él los había contagiado cuando se convirtió por primera vez en hombre lobo. Luego fueron por su papá Cuco en venganza. Después que acabaron con ellos se fueron, dejando los cuerpos a media calle. Sus padres estaban vengados. Nadie sabría quiénes eran ellos, solamente sus padres adoptivos Pedro y Luisa, pero guardarían el secreto y cada vez que surgiera alguna amenaza en la comunidad, se convertirían en bestias. Mientras tanto, Librado sería el curandero del pueblo.